buenas con todos. Somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de la Facultad de Ciencias Técnicas, de la carrera de Ingeniería Civil. La materia es Estructuras 2, con el tema Sistemas Hiperestáticos y relación con los grados de libertad. Somos el grupo número 5, compuestos por Nayek Xialay, Shirley Galarza, Melanie Gómez, José Bowman, Justin Palacios, Giovanna Manrique, Andy Muñiz y Melissa Schingre. El docente es el ingeniero Byron Baque y somos del curso séptimo A3. Hace que una estructura sea hiperestática. Una estructura es hiperestática cuando tiene más incógnitas de reacción o esfuerzos internos que las ecuaciones de equilibrio disponibles. Esto significa que no puede resolverse solo con la estática y requiere métodos adicionales como la compatibilidad de deformación. Las estructuras hiperestáticas desempeñan un papel fundamental en la ingeniería estructural, ya que garantizan una alta resistencia y estabilidad, mejorando el rendimiento de obras complejas como puentes, edificios y otras infraestructuras. El diseño y el análisis de las estructuras hiperestáticas requieren un enfoque más complejo, ya que las únicas ecuaciones de equilibrio no son suficientes para describir su comportamiento. Se explorará las principales características de las estructuras hiperestáticas y analizaremos los desafíos relacionados con su resolución, ilustrando los métodos más comunes como para abordar tales problemáticas. Métodos para la resolución de estructuras hiperestáticas. La resolución de estructuras requiere de métodos analíticos numéricos que van más allá de simples ecuaciones de equilibrio. Los dos métodos principales para el análisis de estos sistemas son método de fuerza y método de desplazamiento. El método de fuerza implica la introducción de incógnitas adicionales representadas por fuerzas, reacción de restricción. El método de desplazamiento se basa en la introducción de incógnitas adicionales representadas por desplazamiento, que determinan imponiendo el equilibrio de la estructura. Estos dos métodos permiten determinar las solicitaciones internas y deformaciones de las estructuras. Definición de grado de hiperestaticidad de la estructura. El grado de hiperestaticidad es decir, el número de restricciones que exceden el equilibrio de la estructura. Este se calcula para la diferencia entre el número de total de incógnitas, reacciones de restricciones, fuerzas internas y el número de ecuaciones de equilibrios disponibles. También tenemos lo que son algunos ejemplos de hiperestaticidad de la estructura. Lo que son las vigas empotradas en los extremos que presentan más reacciones de apoyo en una viga simplemente apoyada. También lo que son estructuras y portales de acero de hormigón armado, típicos en edificios, puentes que ofrecen mayor resistencia a cargas horizontales y verticales. También tenemos los puentes de múltiples tramos, donde las vigas continuas están conectadas en múltiples apoyos y distribución de mejores cargas. Las cúpulas y bodegas estructurales que deben resistir fuerzas complejas gracias a su hiperestaticidad. Bueno, les voy a hablar de cómo identificar redundancias en una estructura. En una estructura, un elemento redundante o reacción redundante es aquella fuerza o vínculo adicional que no es necesario para mantener el equilibrio estático. Es decir, una estructura puede mantenerse en equilibrio sin él. Como primer punto tenemos lo que es la redundancia estructural, que es la que se refiere a la habilidad de una estructura para repartir las cargas, de tal forma que si alguno de sus componentes fallan, las demás pueden encargarse de esa carga y asegurar la estabilidad general de la estructura. Como segundo punto tenemos lo que es la identificación de miembros redundantes. Para detectar redundancias en una estructura es necesario examinar sus componentes y comprobar si hay elementos extra que no son cruciales para la estabilidad, pero que contribuyen a aumentar la seguridad global. Como tercer punto tenemos lo que es la importancia en el diseño. La importancia estructural es crucial en el diseño sísmico, ya que contribuye a una mejor distribución de las cargas y aumenta la resistencia ante eventos inesperados. Como ejemplo, un pórtico empotrado en ambos extremos tiene 3 reacciones en cada empotramiento, 2 fuerzas y un momento. Para un elemento de una sola barra en el plano, solo se necesita 3 ecuaciones de equilibrio, pero 6 incógnitas. Por lo tanto, la estructura es redundante con 3 redundancias. Gracias. Mi nombre es José Fernando Guamán Ordóñez y yo voy a hablar sobre qué son las reacciones externas. Las reacciones externas son fuerzas cruciales que actúan en los puntos de apoyo o uniones de la estructura.
Son las respuestas directas a las cargas aplicadas, garantizando el equilibrio estructural mediante el principio fundamental de acción y reacción. Son las fuerzas y momentos que generan los apoyos para impedir que la estructura se desplace o rote en conjunto. En resumen, una reacción externa es aquella que viene desde afuera de la estructura, es la respuesta del apoyo ante las cargas aplicadas y es la que evita que la estructura se mueva o se caiga. El ejemplo más común es una viga apoyada en sus extremos, donde los apoyos generan fuerzas hacia arriba que equilibran el peso que actúa hacia abajo. Según el tipo de apoyo, las reacciones pueden ser solo fuerzas o también momentos. Buenos días, mi nombre es Melanie Gómez y yo les voy a hablar sobre los grados de libertad y los grados de libertad internos. Los grados de libertad son la forma en la que una estructura puede moverse de manera independiente sin perder sus restricciones. Pueden ser desplazamientos en diferentes direcciones o rotaciones en diferentes ejes. En pocas palabras, los grados de libertad nos dicen cuánta libertad tiene un cuerpo para moverse. Por ejemplo, un objeto rígido en un espacio puede trasladarse en 3 direcciones y rotar en 3 distintos ejes, por lo que tiene 6 grados de libertad. Por otro lado, los grados de libertad interno describen los movimientos que ocurren dentro de un mismo sistema, sin que éste se desplace por su totalidad. Lo que quiere decir que los grados de libertad interno explican cómo puede cambiar el sistema dentro de sí sin moverse como un todo. Los cambios que se ocurren son dentro de la misma estructura. En conclusión, los grados de libertad indican el movimiento total del sistema, mientras que los grados de libertad interno muestran los cambios internos que no afectan a su posición global. Les voy a hablar sobre las reacciones externas y grados de libertad internos. Las reacciones externas son las fuerzas y momentos generados por los apoyos para impedir los movimientos globales de la estructura. Los grados de libertad internos corresponden a los posibles desplazamientos y rotaciones que pueden ocurrir dentro de la estructura cuando ésta se deforma. Estos dependen del tipo de uniones entre elementos. Una unión rígida restringe la rotación relativa entre barras, mientras que una articulación interna permite el giro pero restringe el desplazamiento relativo. Cada restricción interna elimina un grado de libertad. La relación entre ambos conceptos se expresa mediante el equilibrio entre restricciones y movimientos posibles. Las restricciones internas aportadas por la unión entre barras eliminan exactamente todos los grados de libertad necesarios para evitar tanto movimientos globales como deformaciones incompatibles. Hola, yo me llamo Shirley Galarza y hoy les voy a hablar sobre la relación entre reacción externa y grados de libertad. Los grados de libertad, o más conocidos como GDL, son las posibles maneras en que la estructura puede desplazarse o deformarse. Tenemos movimientos traslacionales en X, en Y también tenemos de rotación. Aquí tenemos un ejemplo claro en una figura de un rodillo, un apoyo de rodillo y un apoyo empotrado. El apoyo empotrado restringe nuestros movimientos en X, en Y y en rotación. Nuestro apoyo de rodillo nos permite un grado de libertad en el sentido X, pero restringe los grados de libertad en el sentido Y de rotación. Les voy a mostrar también ejemplos de cómo identificar las redundancias en elementos hiperestáticos. Una redundancia es cualquier reacción o elemento que no es necesario para mantener en equilibrio la estructura, pero que sí restringe el desplazamiento. Como ejemplos tenemos apoyos simples, apoyos dobles, reacciones, empotramientos. El apoyo simple tiene una reacción, el apoyo doble 2 reacciones, el empotramiento tiene 3 reacciones. También cuenta con ecuaciones disponibles como son las sumatorias de fuerzas en X, sumatorias de fuerzas en Y y sumatorias de momentos. También tenemos un diagrama de una estructura hiperestática. El mejor ejemplo que podemos tener para esto es un puente, como lo podemos observar en la imagen. Tenemos ecuaciones de equilibrio, tenemos 3 ecuaciones de equilibrio, incógnitas 4, redundancias 1. ¿Cómo obtenemos las redundantes? Es la resta o la diferencia entre las ecuaciones de equilibrio y las incógnitas. Como conclusión tenemos que las estructuras hiperestáticas ofrecen mayor seguridad, rigidez y capacidad de redistribución de cargas, pero su análisis requiere considerar tanto las reacciones externas como los grados de libertad internos, ya que las ecuaciones de equilibrio por sí solas no son suficientes. Identificar redundancias y restricciones adicionales es esencial para evaluar correctamente el comportamiento estructural y aplicar los métodos adecuados de análisis, garantizando así un diseño eficiente y seguro.